Bitcoin está entrando en una situación de pánico. Después de este rebote en la zona de los 60.000, todo apuntaba ayer a que iba a entrar en una zona de acumulación. Iba a respetar el soporte resistencia de los 67.000 y de los 71.000 dólares, es decir, iba a fluctuar arriba y abajo de los 70.000, pero aquí hay un elemento que nos hace dudar si esa previsión es la acertada o tenemos que cambiar. A lo largo de este vídeo vamos a estudiar, como otras veces, el movimiento de Bitcoin con soportes y resistencias, con la acción del precio. Vamos a utilizar hoy también las bandas de Bollinger, que es otro elemento de la acción del precio que en estos análisis a veces utilizo, y después vamos a buscar otra vez las instituciones para ver el engaño que están preparando detrás. Vamos a ello. En primer lugar, vamos a poner el soporte, por supuesto, de los 60.000 dólares. Es un soporte muy importante hoy. Estamos a 11 de febrero y es el soporte que está marcando la nueva situación de Bitcoin. La caída, como ves, vamos a reducir un poquito el gráfico para que se vea mejor. La caída de Bitcoin no es algo reciente, sino que lleva mucho tiempo en esta situación. ¿Ves? Aquí estábamos en octubre y seguía cayendo y nos podemos remontar ciertamente más, pero vamos a dejarlo desde octubre. Vamos a intentar buscar las zonas de resistencia con el gráfico así reducido para tener una visión amplia, porque vamos a hacer la previsión a partir de hoy 11 de septiembre, 11 de febrero de 2026 para 7-10 días, quizá un poquito más. Bueno, marcaremos las resistencias que ha respetado. Como sabes, la zona de los 71.000 es una zona también muy activa para Bitcoin. Cambiamos de color a amarillo. Como otras veces, pongo siempre los soportes en azul y las resistencias en amarillo para que de un solo vistazo podamos ver exactamente el movimiento de Bitcoin. Aquí hay otra zona también muy interesante, que es la zona de los 80.000, 79-80. Ya sabes que no son zonas exactas, sino que no son líneas exactas, sino que más bien son zonas. 79.000 y luego la zona de los 84.000. No vamos a ir más arriba porque es muy difícil que Bitcoin se lance tanto en el margen de tiempo que estamos estudiando, máximo 7 días a partir de hoy 11 de febrero. Solo con la acción del precio parece que puede romper el canal que te indicaba, porque ahora sí que vamos a hacer zoom en esta zona, porque el soporte que tenía que respetar era 67.000 y parece que podíamos considerar un sprint dentro de la técnica o dentro de la estrategia de Wyckoff. Ya sabes que hay diferentes eventos y uno de ellos es el sprint. El sprint, vamos a poner una línea aquí. No quiero decir que sea una resistencia propiamente dicha, por eso lo voy a poner en otro color. Vamos a ver, en rosa mismo. Un sprint es cuando en una zona de acumulación, como es la que nos referíamos estos días atrás, las instituciones intentan adquirir más líquido del retail, de la gente pequeña, de los inversores como tú o como yo. Estas grandes inversores se mueven cogiendo nuestro dinero. Entonces lo que hacen es simular una estructura, porque el precio menos el volumen, el precio, indicadores, RSI, MACD lo pueden disimular. Entonces lo que hacen es simular una estructura que todos los traders conocemos, como puede ser una fase de acumulación, y antes de lanzar el precio hacia arriba hacen una recogida de liquidez, como lo hacen con un sprint, que se llama, que es lanzar el precio un poquito más abajo de la zona que hemos marcado, que todos los traders están marcando como soporte, lo lanzan más abajo. Todo el mundo entra en pánico porque piensa que el precio va a ir mínimo a 60.000, pero probablemente los más pesimistas piensen que se va a ir a 50.000 y no.
lo que quieren las instituciones únicamente analizándolo con el precio, sin tener en cuenta el volumen, que es donde vamos a descubrir la verdadera jugada de las instituciones. Solo con la acción del precio, hoy 11 de febrero de 2026, podemos ver que se ha formado un sprint en esta zona y después de que las instituciones cojan la suficiente liquidez van a lanzar el precio a la zona de los 71.000 y muy probablemente a la zona de los 79.000. No es fijo esta zona porque ya sabes que la longitud del movimiento depende muchas veces de la longitud de la fase de acumulación o de la fase de distribución. En este caso es acumulación y es una fase muy pequeña, por lo tanto el movimiento no va a tener mucha fuerza. Va a llegar a los 70.000, 71.000 fácilmente y iniciará una carrera ascendente hacia los 79.000, pero probablemente no llegue. De todas formas, ya sabes que yo voy a subir nuevas previsiones del escenario en el que se puede mover Bitcoin todos los días. Después de 15 años haciendo trading profesional, estas son las estrategias que yo he visto que mejor funcionan, que son descubrir lo que quieren hacer las instituciones mediante únicamente acción del precio, es decir, el movimiento que tiene el precio, y en segundo lugar el volumen. Como te decía antes, quiero poner también unas bandas de Bollinger. A ver dónde las tengo. Aquí, bandas de Bollinger. Eso es. Vale. Vale, para ver que confirma un poquito este movimiento. Como ves, hay un pico que coincide con este toque inferior y también está siguiendo el movimiento de la fase de acumulación. En principio, toda la acción del precio nos está indicando lo que te he comentado. De todas formas, ya te digo que esto no es un consejo financiero, simplemente comparto contigo mi experiencia después de estos 15 años en el trading profesional, después de dejar la abogacía, porque esto siempre ha sido mi pasión. Vamos a buscar las instituciones, que es la fase que nos va a decir exactamente lo que hay detrás del mercado. Esto es como si fuese un escenario de una obra de teatro, un escenario, y con la acción del precio podemos ver lo que se desarrolla fuera, es decir, la obra de teatro, los actores, cómo interpretan, es lo que estamos viendo con la acción del precio. Ahora, al poner el volumen, lo que estamos viendo es la intención que hay detrás, es decir, los tramoyistas, la gente que mueve detrás todo el escenario, el director, el guionista, todo. Y vamos a tener una visión en conjunto del escenario y de lo que se espera de esa obra. Es decir, vamos a tener una visión completa. Vale, vamos a ver, a interpretar el volumen. El volumen, evidentemente, entró con mucha fuerza para parar el movimiento, además lo paró de forma radical en los 60.000 dólares y luego ha ido descendiendo hasta entrar en una media bastante constante. La media coincide perfectamente con el movimiento de acumulación. En este sprint vemos que no hay un pico de volumen como cabría esperar cuando ha sido empujado el precio más abajo de ese soporte. Por lo tanto, el volumen simple no nos está dando ninguna pista sobre lo que podemos esperar. Vamos ahora al volumen neto, que es la diferencia entre el volumen comprador y volumen vendedor. Cuando el volumen sube, cuando ganan los compradores, el indicador sube. Cuando ganan los vendedores, el indicador baja. Está entrando, como ves, el pico se disparó cuando tocó los 60.000, luego volvió a una fase normal y entró en esta fase de acumulación y está respondiendo ganancia de compradores, ganancia de vendedores al movimiento del precio. Tampoco nos llama absolutamente nada la atención. En la zona de sprint hemos visto que ha ganado los vendedores y ahora ha ganado de una forma muy, muy natural. No vemos tampoco ninguna presencia de instituciones
y vamos finalmente al volumen profile, como hacemos otras veces, lo ponemos en 100 columnas y reducimos el gráfico. Vemos que esta zona sí que fue muy... duró mucho tiempo, por lo tanto se acumuló mucha orden de mercado, es decir, hubo mucho intercambio entre compradores y vendedores, pero también quedó mucha orden límite esperando a esta zona porque es una zona muy atractiva para el precio de Bitcoin. Y esta zona, ¿ves? Está empezando a crecer porque hay una zona de acumulación. No es tan grande, evidentemente, como esta zona de distribución en la zona de los 90.000, pero sí que está empezando a tener su entidad propia. Lo que nos da a entender es que el movimiento no está manipulado. Esto que parecía un sprint no lo es, no hay instituciones detrás intentando manipular, sino que el movimiento va a seguir haciendo su acumulación. Por lo tanto, lo que antes pensábamos que era la previsión, es decir, que iba a subir fácilmente a los 71 y luego pasarlo a ir a los 79, lo que podemos entender que la previsión para hoy, para hoy 11 de febrero de 2026 es que el precio siga acumulando, es decir, siga oscilando entre esta zona de los 67.000 y los 70.000 durante fácilmente 3-4 días para luego romper o bien el soporte de los 67.000 o bien la resistencia de los 71.000. Tendremos que hacer un estudio cuando se acerque ese tiempo, pero por ahora no va a romper ninguna de estas. Bien el soporte, bien la resistencia, no lo va a romper en estos 3-4 días que nos esperan. Por lo tanto, cualquier estrategia que armemos a partir de ahora es ir de una banda a la otra. Es decir, comprar, por ejemplo, si vamos en corto, compraríamos cerca de los 71.000 para vender cerca de los 67.000 y al revés. Si vamos en largo, sería comprar cerca de los 67 para vender cerca de los 71. Esa estrategia sería para hacerla durante 3-4 días a partir de hoy 11 de febrero. Y luego ya haríamos otro análisis para intentar descubrir esos indicios o esas pistas que nos están dejando las instituciones y ver hacia qué lado va a ir el precio. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este análisis, que hayamos realizado juntos esta visión del mercado, esta visión del gráfico, y estate atento porque voy a seguir subiendo actualizaciones diarias de lo que va a hacer Bitcoin. Muchas gracias.